Sed bienvenidos a esta nueva videolección en la cual vamos a tratar uno de los reinados más importantes de la España contemporánea, el reinado de Alfonso XIII. Y esto es así porque a partir de que se ha declarado mayor de edad y jurado rey, con 17 años, en 1902, recordemos que había sido rey desde su nacimiento, que era hijo póstumo de Alfonso XII, y su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, había tenido que asumir la regencia. Pues decíamos, desde el momento en que él ya va a ser rey con plena soberanía, con la mayoría de edad, tendrá que asumir, tendrá que afrontar una serie de retos fundamentales para España. Unos retos que le vienen dados por la mayor madurez de una sociedad española. El sistema de la Restauración había conseguido transformar España, había conseguido implantar de una forma ya exitosa en España ese liberalismo que tanto había costado implantar durante el reinado de Isabel II. La Restauración había tenido éxito en esa tarea y había permitido que España pasase a la modernidad, que España se pusiese al ritmo de los tiempos. Pero esa mayoría de edad, no solo de Alfonso XIII, sino también, por así decirlo, del país, suponía asumir y afrontar una serie de problemas de primera magnitud. El propio Alfonso XIII nos los comentaba. Lo que voy a leer a continuación es ni más ni menos que un fragmento del propio diario del monarca, que comenzaba el 1 de enero de este año 1902, en el que ya comenzaría a reinar de forma efectiva como mayor de edad. Pues bien, esto decía el monarca. En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república. Porque yo me encuentro en el país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que lo saque de esa situación. La reforma social a favor de las clases necesitadas, el ejército con una organización atrasada a los adelantos modernos, la marina sin barcos, la bandera ultrajada, los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, etc. En fin, todos los servicios desorganizados y mal atendidos. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando a la patria, cuyo nombre pase a la historia como recuerdo imperecedero de su reinado. Pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. Yo espero reinar en España como rey justo. Espero al mismo tiempo regenerar la patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada. Si Dios quiere, para bien de España. Pues bien, podemos observar cómo Alfonso XIII en su diario ha recogido algunas de las claves que va a tener todo su reinado. En primer lugar, podemos detectar ahí la fuerte influencia que está teniendo sobre él y en su formación la ideología regeneracionista que vimos en un vídeo anterior y que proponía la solución a los problemas de España una vez identificados, ¿no? Y si recordamos una de las palabras clave en este lenguaje de los regeneracionistas, de Joaquín Costa y compañía, era esta necesidad de un cirujano de hierro, de alguien fuerte que pudiese arreglar estos problemas. Bueno, quizás Alfonso XIII en las últimas frases, diciendo que no quería dejarse liar por los políticos, etcétera, pues quizás se identifica por ese cirujano de hierro. Pero lo más importante es cómo ha identificado algunos problemas clave en la cuestión obrera, la cuestión social, con esas demandas del movimiento obrero que empiezan a hacerse especialmente intensas una vez que España ya es un país industrial, ya, o por lo menos en vías de industrialización, con un porcentaje creciente de población industrial y en la cual pues el movimiento obrero que está cuajando con mayor intensidad es el anarquista, la ideología anarquista, que recordemos propugnaba una lucha donde había un componente violento y un componente de terrorismo que en aquellos tiempos pues es muy temido por el resto de la sociedad. Otro problema destacado es el problema del ejército y de la marina, recién derrotados en una guerra colonial que había sido una gran humillación para España y una gran decepción también para el país y que están anticuados tanto en material como en organización. Y está el problema de los políticos, está el problema de unos políticos anclados en el caciquismo y que tienen este pecado original importantísimo de utilizar la corrupción electoral como base del propio sistema. Pues bien,
Como hemos visto, Alfonso XIII sabe lo que va a cambiar. Lo que vamos a ver a continuación es cómo, a pesar de saberlo, equivocó constantemente la fórmula para arreglar por fin esos problemas. Comenzamos aquí la explicación sobre el reinado de Alfonso XIII. Cuando Alfonso XII empieza a reinar ya como mayor de edad, el sistema canovista ya está dando muestras de bastante agotamiento, de que una fórmula que ya no empieza a funcionar. Si recordáis del vídeo anterior donde explicábamos el sistema canovista, si Cánovas había diseñado un sistema político que le encajaba a la España del último tercio del siglo XIX como un guante, podemos decir que a estas alturas, ya 25 años después, más de 25 años después, el traje ya le queda estrecho y empieza a dar síntomas de desgaste, de que hay que cambiarlo. Para empezar, por una cuestión biológica, y es que los partidos dinásticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues sus líderes, los que los habían conducido durante este último cuarto de siglo, pues habían ido desapareciendo. Tanto Cánovas como Sagasta habían desaparecido. Recordemos Cánovas asesinado además por un anarquista en el año 1897. Y esto debilitaba de una forma importante al sistema, porque sin estos dos líderes, esos dos partidos van a carecer de los recursos, van a carecer de la solidez en muchos aspectos y de la lealtad institucional que era indiscutible en el caso de Cánovas y Sagasta. Los partidos dinásticos se les empieza a ver ya agotados, peleas por el liderazgo, empiezan a surgir problemas de relación entre los propios partidos, y ese desgaste va haciendo que los otros partidos, los partidos no dinásticos o los partidos que están fuera del sistema, poco a poco empiecen ganando protagonismo. Vimos en el vídeo donde analizábamos los problemas de la oposición a la restauración, como poco a poco se va consolidando en Cataluña un nacionalismo catalán encarnado por la Lliga de Cataluña, un nacionalismo conservador que tenía como principales figuras a Francesc Cambó, a Prat de la Riba, el nacionalismo vasco en el PNV, con esa fusión de estos antiguos carlistas con algunos autonomistas que querían ciertas ventajas económicas para la creciente y pujante industria vasca, este nacionalismo vasco creado por Sabino Arana. Tenemos los republicanos que, si bien seguían divididos y estaban muy desacreditados por el desastre que había sido la Primera República Española, eran la única opción que había a nivel nacional, ya que tanto catalanes y vascos se circunscribían a sus regiones. Fuera de esas dos regiones, la oposición, el que no estuviese de acuerdo con el sistema canovista, pues el único partido que había que podía representar sus inquietudes eran los republicanos. Y luego estaban este movimiento obrero, cada vez más importante, donde teníamos por un lado los socialistas, con el Partido Socialista Obrero Español, con el PSOE fundado por Pablo Iglesias, y los anarquistas de la CNT-FAI, que se organizarán en estos años, que recordemos no participan en elecciones, pero alteran la vida política debido a su importante conflictividad obrera, con múltiples huelgas, manifestaciones, que algunas veces que podían ocasionar reacciones violentas y sobre todo por las acciones terroristas, lo que llamaban los anarquistas la acción directa, que causaba muchísima desazón por toda Europa. Si a este cansancio del sistema le añadimos una serie de problemas bastante importantes, pues todos tenemos claro, como lo tenía el propio Alfonso, como acabamos de ver, que el sistema está en crisis. ¿Qué problemas había? Pues lo acabamos de comentar, de la conflictividad social, el crecimiento de los nacionalismos y regionalismos, que ponía en duda la propia idea de España, y en este aspecto es muy importante recordar que veníamos del desastre del 98, que, como vimos al hablar de sus consecuencias, pues acarrea una crisis de conciencia y un disgusto por estar en un país que en ese momento se percibe como un país perdedor, y eso fomenta estos nacionalismos o regionalismos, ¿no? Ya no mola ser español, ser español no es un orgullo, sino parece una carga. Recordemos cómo la generación del 98 está reflexionando constantemente sobre este problema, y los nacionalismos periféricos, como el catalán o el vasco, pues van a nutrirse de esta frustración. Hay un tercer problema que sí que es ahora reciente, que es el anticlericalismo, que había quedado aparcado durante la restauración y que vamos a ver que durante estos inicios del siglo XX resurge otra vez en España por dos fuerzas que tiran de él hacia arriba para sacarlo otra vez de esa especie de tumba en el que estaba. El anticlericalismo, que sería, por un lado, el movimiento obrero, y sobre todo que el Partido Liberal va a utilizar el anticlericalismo como una identificación, como una señal de identidad
frente al Partido Conservador, ¿no? Para distinguirse el Partido Conservador, porque el resto de políticas, como vamos a ver, eran bastante similares. A todos estos problemas tenemos que añadir un cuarto problema muy importante, que es el del ejército. Lo comentábamos antes, la humillación por la derrota del 98 había roto los lazos entre ejército y sociedad, que un ejército que además tenía problemas de organización, había un fuerte desequilibrio entre oficiales y tropa, debido a que España arrastraba durante todo el siglo XIX un crecimiento desaforado en los mandos, derivado primero pues, de la guerra de independencia, de las guerras civil-carlistas después. Se había heredado una hipertrofia a nivel de mandos que costaba muy cara y no permitía, y hacía que el capítulo de sueldo se gastase el poco presupuesto de que por sí tenía ya el ejército. Al no tener dinero, pues estaba mal equipado. Mal equipado significaba que estaba poco preparado para conflictos serios, como vimos en el caso de Estados Unidos, que nos derrotó sin grandes problemas. Y a todo esto habrá que añadir ahora, a principios de siglo, que el ejército se muestra muy preocupado por el auge de los nacionalismos y va a sobreactuar. El caso más grave ocurrió en el año 1905, donde unos oficiales del ejército se tomaron a mal unas viñetas satíricas de un periódico humorístico nacionalista, el Cucut, y decidieron tomarse la justicia por su mano, asaltar el periódico, y el escándalo que se produjo pues afectó a la credibilidad del sistema liberal español, y la cosa fue a peor cuando los altos mandos del ejército y el propio rey apoyaron a los militares y presionaron para que se crease la llamada ley de jurisdicciones, que dejaba a los militares el poder juzgar los crímenes contra la patria, es decir, se consideraban legitimados para actuar, por ejemplo, contra las intentonas secesionistas, lo cual ya decimos que va a causar un fuerte desgaste político a los gobiernos. Con todos los problemas que hemos enumerado, estaba claro que la sensación de crisis del sistema, de que el sistema de Cánovas ya no funcionaba, por lo menos no funcionaba bien, estaba por todas partes y había propuestas serias de cambiarlos. Y en este sentido, recordemos la importancia del regeneracionismo encarnado por Joaquín Costa. Pues bien, va a haber dos intentos de reforma muy importantes, de regeneración muy importantes, protagonizados por dos regeneracionistas, uno del Partido Conservador primero y otro del Partido Liberal. El primer intento regeneracionista, que parte del Partido Conservador, el más completo, fue el que va a liderar Antonio Maura durante su gobierno largo. Maura era un regeneracionista convencido, coincidía con los regeneracionistas en cuáles eran los principales problemas de España y se puso manos a la obra para arreglarlos, para erradicar esos problemas. Recordemos el principal, el caciquismo, el hecho de que el sistema canovista prostituía el sufragio universal con un complejo, con un eficaz sistema de corrupción basado en el poder de los caciques comarcales o regionales. Pues bien, Cánovas se propone acabar definitivamente con este problema yendo a la raíz y es diseñando una ley electoral que evitase el fraude con sistemas que hoy en día se utilizan, como por ejemplo la existencia de un censo, de unos interventores, de la autoridad judicial para revisar todo el sistema, de tal manera que se evite la corrupción y que ahora la democracia española, a partir de que tiene sufragio, de que hay un sufragio universal, masculino todavía, recordemos, pues pueda ser verdadera democracia y no tengamos corrupción desde el mismo momento que hay unas elecciones. El hecho de tener una corrupción en el propio sistema electoral era especialmente grave. El segundo problema que identificaban los regeneracionistas después del caciquismo era el atraso del campo. Y para ello, Antonio Maura propone una ley de colonización interior que reorganice especialmente los latifundios de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía para su mejor aprovechamiento y su transformación en tierras mucho más fértiles, especialmente con la construcción, por ejemplo, de pantanos. El tercer problema, el problema obrero. Había que afrontar el movimiento obrero. Y para ello pone en marcha el Instituto de Reformas Sociales, que supone ni más ni menos que el nacimiento de los seguros sociales en España. Es decir, la primera semilla del estado del bienestar en España la pone Antonio Maura durante este proyecto regeneracionista del gobierno largo. El IRS va a ser fundamental para la historia de España porque tenemos ahí lo que va a ser el origen del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de los seguros sociales en España. Y en cuarto lugar, para evitar, para no digamos contentar a los nacionalistas, pero sí, por ejemplo, sí descentralizar el gobierno liberal español, que recordemos que durante el siglo XIX
había apostado por un intenso centralismo, pues se propone una primera descentralización con el concepto de mancomunidad, es decir, permitiendo que diversas provincias pudieran unirse para compartir o gestionar ciertos servicios. ¿Vale? Estas mancomunidades deberían servir para que hubiese un poder regional, por lo menos una administración, más que un poder regional, que pudiese tener una mayor cercanía con los ciudadanos y, en cierto modo, pues desactivase las pretensiones autonómicas / nacionalistas. Como vemos, es un programa, el de Antonio Moura, muy completo, que aborda todos estos problemas que se habían identificado como los más graves de España, los que estaban causando el desastre de España, el atraso de España. Pero, claro, hay que tener en cuenta que Antonio Moura movió el avispero. Eran cambios muy profundos que suponían poner en cuestión claves de bóveda de ese gran edificio institucional que había sido el sistema canovista, ese gran edificio institucional y político. Suponía molestar a mucha gente muy poderosa en España, y esto evidentemente va a traer problemas. Si le sumamos al hecho de que el resto, el movimiento obrero y los anarquistas van a seguir a lo suyo, a su terrorismo, a su lucha obrera, a veces pacífica, a veces violenta, pues tenemos que la posición de Moura no fue fácil, tuvo que lucharse mucho este programa de reformas, y el problema es que va a haber un suceso violento que va a poner en cuestión todo el proceso reformista y que va a acabar haciéndolo descarrilar. Ese acontecimiento es la llamada Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica de Barcelona es un gigantesco motín anarquista, una revuelta anarquista que se produce en la ciudad de Barcelona a partir del 26 de julio de 1909 y que va a durar hasta el 2 de agosto. ¿Vale? Por eso lo de Semana Trágica. El detonante va a ser el envío de tropas de reemplazo, es decir, de pues, gente que ha hecho la mili, pues, es decir, no soldados profesionales, sino soldados reclutados, que les va a tocar ir a la guerra en Marruecos, es decir, salir de la península a una guerra incierta, una guerra contra un enemigo peligroso, lo cual pues, desencadenará pues, algunas protestas entre los familiares, y esas protestas van a ser amplificadas y utilizadas por el poderoso anarquismo barcelonés para iniciar una insurrección. Una insurrección de extremada violencia, como vamos a ver en el balance. Durante la Semana Trágica se produjeron 78 muertos y cerca de 500 heridos. Se saquearon 112 edificios que fueron saqueados, es decir, robados, expoliados y muchos de ellos incendiados. De esos 112 edificios, por cierto, hay que destacar que bancos o similares solo fue una pequeña parte, ya que la inmensa mayoría, 80 de esos 112, fueron iglesias y conventos. Es decir, vemos aquí el fuerte elemento anticlerical de los anarquistas en este caso. El gobierno pues reaccionó con dureza y quiso dar un escarmiento a los anarquistas con una represión muy dura, condenando no solamente a los autores materiales que se habían podido ir deteniendo, sino quiso también actuar contra los ideólogos de esta lucha anarquista, muchas veces identificadas con la violencia, como en este caso. Y por ello juzgaron también como autor intelectual ni más ni menos que a uno de los principales líderes anarquistas como Ferrer Guardia. ¿Vale? Ferrer Guardia, que además de anarquista, además de propugnar la violencia, pues había tenido ciertas iniciativas sociales y educativas, y por eso sus partidarios lo quisieron presentar como un sujeto educativo, como un sujeto dedicado a la educación y a la promoción de las clases populares, y no como el ideólogo del terrorismo que presentó el gobierno. Al final, Ferrer Guardia tenía poderosos aliados, sus partidarios consiguieron que esto fuese, que la condena a Ferrer Guardia se presentase ante la opinión pública nacional e internacional como un desafuero, como algo que iba contra los derechos fundamentales. Y al final el resultado es que hay una fuerte contestación al gobierno, al que se critica no haber actuado bien, al que se critica un exceso de celo en la represión de esta insurrección, y hace que el gobierno de Maura se ha puesto en entredicho. Entonces, Maura, ante la crisis, pues lo que hace es, bueno, perfecto, esto es una crisis, lo que tenemos que hacer en una crisis es convocar elecciones y que el pueblo elija. Es decir,
quiere romper con el canovismo, quiere romper con el sistema canovista. Recordemos que en el sistema canovista las crisis se solucionaban con el cambio de gobierno simplemente. Pues bien, Maura dice que no, que lo que tiene que hacer es elecciones y que el pueblo decida. No un cambio automático de gobierno a lo que toque, sino que sea el pueblo el que decida que para eso es mayor de edad, que para eso hay sufragio universal y para eso tenemos una ley electoral que tiene que asegurar la limpieza de las elecciones. Pues bien, Alfonso XIII se niega. A Alfonso XIII no le gusta la propuesta de Maura, no le gusta la propuesta de Maura, no está de acuerdo con su programa regeneracionista y acepta una inexistente dimisión de Maura para seguir como si no hubiese pasado nada y seguir con el sistema del turno y llamando al líder de los liberales para que encabezase el gobierno. Así se frena y se aborta el principal intento de regeneración del sistema canovista que había intentado Antonio Maura. El fracaso del intento regeneracionista de Maura va a dejar tocado de muerte el sistema. Recordemos que Maura había ido a las claves, había intentado actuar sobre todas aquellas fallas que tenía el sistema y el rey no le había dejado. Desde entonces vamos a ver que el sistema entra en una cuesta abajo hasta su fin. Pero antes va a haber un nuevo intento regeneracionista, en este caso liderado por el liberal Canalejas. Canalejas es el equivalente a Maura, pero en el Partido Liberal. Es decir, es un regeneracionista igual que Maura. Igual que él va a liderar un amplio programa de reformas que tienen que modernizar el sistema y el país, que tienen que afrontar estos graves problemas que hemos señalado. Y al igual que Maura, también este intento regeneracionista le va a hacer chocar con miembros de su propio partido y también este intento regeneracionista va a acabar con un acto violento de los anarquistas. En este caso, el asesinato del propio Canalejas, llevado a cabo por el terrorista anarquista Manuel Pardiñas. Una de las reformas más características de este intento regeneracionista de Canalejas fue la famosa Ley del Candado de 1910. Con esta Ley del Candado, la apuesta regeneracionista de Canalejas se orientaba a dar una identidad propia al Partido Liberal frente al Partido Conservador. Y esa identidad propia se marcaría sobre la readopción, por así decirlo, de la izquierda dinástica española, del Partido Liberal, de esa característica que tenía en el siglo XIX el Partido Progresista del cierto anticlericalismo. Y un anticlericalismo que resurge primero por la necesidad, como decíamos, de diferenciarse del Partido Conservador y como reacción hacia un rearme moral de la sociedad española, un rearme del catolicismo español que había sido muy importante durante el final del siglo XIX, con la proliferación de muchas órdenes religiosas y una nueva edad de plata, digamos, del catolicismo en España. Entonces, frente a eso, pues el Partido Liberal de Canalejas quiere poner un límite para identificarse un poco con las fuerzas de izquierda, no solo las dinásticas, también las fuerzas obreras o las fuerzas, digamos, más reformistas, más revolucionarias, incluso de fuera del sistema, pues hace un guiño con esta ley del candado que lo que hace es prohibir el derecho de asociación a las organizaciones religiosas. Es decir, quiere que no haya más órdenes religiosas en España, se consideraba que había demasiadas. Eso fundamentalmente es algo muy importante a nivel simbólico por esa ruptura que quiere hacer con el catolicismo social en España. La otra reforma importante que realiza Canalejas tiene una fuerte repercusión a nivel popular y es la imposición del servicio militar obligatorio en tiempos de guerra. Esto era una petición importante de las masas populares en España desde finales del siglo XIX. Y posiblemente a los oyentes de hoy en día les sonará extraño que imponer un servicio militar obligatorio sea algo que pedía el pueblo. Bueno, pues sí lo era, porque hasta entonces el servicio militar era obligatorio, pero redimible en ciertas condiciones. Es decir, si a ti te tocaba ir a la guerra, si te tocaba ir a servir en el ejército, aunque no estuvieses en tiempo de guerra, pues siempre podías evadirte legalmente pagando un impuesto extra, pagando un dinero o buscando un sustituto para que fuese en tu lugar. Eso significaba
que los ricos se libraban pagando, que las clases medias ahorraban para pagar un seguro que les permitiese que si le tocaba a sus hijos ir al servicio militar, pues ese seguro se cobraba y con ese dinero del seguro se podía evitar el tener que ir a servir en el ejército, y las clases populares eran los que al final acababan yendo sí o sí. Pues bien, esto había supuesto muchísimas críticas al sistema porque había habido guerra, recordemos la guerra de Cuba, las guerras en Cuba, en Filipinas, y ahora está el problema de la guerra de Marruecos. Así que esta petición acaba siendo escuchada en el momento en que Canalejas pone en marcha su programa de reformas, y lo que hace es que ahora, si te toca, tienes que ir. En tiempo de guerra, si hay guerra, por ejemplo, Marruecos, por ejemplo, de Cuba, hubiese sido, pues si hay guerra, tienes que ir, seas rico, seas pobre, pagando o no pagando, da igual, no te dejan pagar, tienes que ir, no te libras. Rico, pobre, clase media, vas a tener que ir igual. Eso sí, en tiempo de paz, se toca ir a la mili, lo que antiguamente se llamaba la mili, a servir simplemente pues, en el ejército para recibir entrenamiento, pues también pagando te podías librar, cosa que al ejército le venía bien porque necesitaba dinero pues, para los gastos que ya vimos al principio de la videolección. Esta reforma, decimos, es muy importante y llevaba ya largo tiempo solicitada por las clases populares. Y para ir concluyendo con el periodo de este intento regeneracionista de Canalejas, otra cuestión importante es la que se consolida precisamente el protectorado de Marruecos. Ese protectorado que nos había caído casi de rebote a España por aquellas peleas que comentábamos entre los ingleses, franceses y alemanes por el control de Marruecos. Recordemos que al final, en la conferencia de Algeciras, lo que se hace es que se da el protectorado de Marruecos a Francia, pero para que Francia no controlase el estrecho de Gibraltar, pues la parte norte, una pequeña franja norte de ese protectorado le cae a España, ¿vale? Con lo cual, pues lo que hace Canalejas es intentar ampliarlo este protectorado con la conquista de Larache y de Alcázar Quibir. En cualquier caso, la cuestión es que este intento regeneracionista va a fracasar, como vimos, con el asesinato de Canalejas en 1912. La muerte de Canalejas va a llevar de vuelta al poder a los conservadores, liderados en este caso por Eduardo Dato. Algo importante porque el líder del Partido Conservador supuestamente seguía siendo Maura, pero el rey prefería a Dato. Es decir, aquí se ve claramente ese enfrentamiento que comentábamos que va a surgir cuando Maura siente que Alfonso XIII le ha traicionado, que Alfonso XIII ha rechazado su programa de reformas, aceptando su inexistente dimisión tras la Semana Trágica. Esto se confirma cuando vuelven los conservadores al poder, y a quien designa el rey para liderar el gobierno no es a Maura, verdadero líder moral y el que tenía más proyectos importantes y un programa de gobierno más reformista, más regeneracionista en el Partido Conservador, sino que elige a su rival dentro del partido, Eduardo Dato. Y Dato lo que hace, pues precisamente lo que más o menos parece que le está pidiendo el rey, que es dejar las cosas como están, dejar el sistema tal y como lo había diseñado Cánovas. Es decir, el caciquismo va a ser algo muy importante, y después de tantos años, pues el sistema pues cada vez funciona peor. Los partidos representan cada vez menos a la sociedad, y los nuevos líderes no consiguen revitalizar ni con sus proyectos ni con sus políticas este sistema. Sin unos líderes fuertes, estos partidos cada vez atraen menos a la población, la gente se va cansando cada vez más de la política, llamaríamos dinástica, de estos dos partidos, y el sistema va perdiendo cada vez más conexión con la sociedad. La única medida regeneracionista o reformista durante esta época que se pone en marcha es una que ya había empezado, que había puesto en marcha Antonio Maura, que es la de las mancomunidades. En este sentido, se forma la primera mancomunidad en España, que es la mancomunidad de las provincias catalanas, que así van a formar la mancomunidad de Cataluña, que va a estar dirigida por Prat de la Riba. Y bien, con Dato al mando, en el año 1914, como sabéis, estalla la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, curiosamente, va a tener, por un lado, consecuencias muy positivas y, por otro lado, muy negativas para España. En el año 1915, Dato es sustituido por Romanones, líder del Partido Liberal en estos momentos. Romanones intenta una reforma de la Hacienda, fracasa. Como vemos, otra vez, no hay manera de que el sistema pueda regenerarse, pueda reformarse, pero a partir del año 1915 las consecuencias de la guerra ya empiezan a ser muy importantes en España. Recordemos que España es neutral en la Primera Guerra Mundial, es decir, no apoya a ninguno de los dos bandos.
tampoco ninguno de los bandos hizo grandes esfuerzos por incorporar a España entre sus miembros. La cuestión es que eso no significa que la Primera Guerra Mundial le diese igual a los españoles. Los españoles desde el principio se dividieron entre germanófilos y aladófilos. Simplificándolo mucho, se podría decir que la derecha conservadora era más germanófila, teniendo como modelo el autoritarismo de Guillermo II, mientras que el Partido Liberal, las izquierdas, eran más aliadófilas, en lo que tenía mucho que ver la tradicional francofilia de las élites españolas. La cuestión es que, al ser neutrales, ambos contendientes van a demandar, nos van a comprar aquellos productos que puedan ser útiles en el esfuerzo de guerra. Con lo cual, de repente, España se va a convertir en un país exportador, es decir, que nuestros productos, poco atractivos hasta entonces por ser caros y de mala calidad, pues de repente pues son muy demandados. ¿Por qué? Porque es lo que hay, porque ya hay una gran demanda, porque necesitan el esfuerzo de guerra, recordemos, necesita muchísimo acero, tela, alimento, etcétera. Entonces, España va a vender esos productos a los bandos contendientes y eso va a hacer que las empresas españolas, que las industrias españolas que se puedan dedicar a la exportación van a multiplicar sus beneficios. Esto tiene, evidentemente, una parte muy positiva. Para que nos hagamos una idea, las reservas de oro del Banco de España se triplicaron. O sea, se triplicó la cantidad de oro que tenía el Banco de España. Las empresas, por ejemplo, las industrias que se dedicaban a la siderurgia, pues imaginaos con la demanda que había de acero, pues multiplicaron sus beneficios por 14. Y las textiles, que eran las únicas industrias relativamente avanzadas en España, o sea, que eran relativamente numerosas en España, la industria más importante en España, pues multiplicaron por 20 sus beneficios. Entonces, estamos hablando de un enriquecimiento notorio y, atención, muy rápido. Se produce en muy pocos meses. ¿Esto qué va a significar? Pues esto va a implicar una derivada, un efecto colateral muy negativo. Y es una acelerada inflación. ¿Qué ocurre cuando se produce? ¿Por qué se produce esa inflación? Hay dos causas fundamentales. Uno, que entra de repente mucho dinero. Fijaos que se ha triplicado las reservas del Banco de España. Significa que ha entrado muchísimo dinero extranjero de repente en España. El mercado español tiene mucho dinero y eso se llama calentamiento de la economía. Si hay mucho dinero, sabéis que pierde valor y hay inflación. Y hay un segundo factor que acelera todavía más la inflación y es el hecho de que gran parte de lo producido en España se vende fuera, con lo cual aquí va a haber escasez. Es decir, va a haber menos oferta de esos productos en España, con lo cual también van a subir de precio. En definitiva, hay una fortísima subida de precios, una aguda inflación que, recordemos, es un fenómeno que afecta especialmente a las clases populares. Es la gente humilde, la que menos dinero tiene, la que más nota el aumento de los precios, porque ya tarda mucho más en notar la subida, la mejora económica general. Entonces, ahí hay una tensión social muy importante, ahí las clases populares, curiosamente, cuanto el país va mejor, pues empeoran su situación y esto va a crear el clima favorable a un estallido social que será muy importante en la crisis de 1917 que estudiaremos en el próximo vídeo.